En este video vamos a ver lo que es citosol y citoesqueleto. Bueno, primero vemos lo que es citosol o matriz citoplasmática. Para esto tenemos que definirlo. Este es un medio interno de la célula diferente del citoplasma. Esto es porque, como se puede ver en la imagen, tenemos acá representado lo que es el citoplasma, que va desde lo que es el núcleo hasta la membrana plasmática, todo el contenido de la célula. En cambio, el citosol sería la porción líquida del citoplasma. Incluiría todo lo que es desde el núcleo hasta la membrana plasmática, exceptuando lo que son las organelas. Químicamente también se lo puede definir como un sistema coloidal. Para esto, en la próxima diapositiva vamos a ver lo que es la composición del citosol. Bien, ahora sí la composición. Dijimos que es un sistema coloidal donde va a haber una fase dispersante. Estos temas se ven en química más que nada, pero los retomamos acá para relacionar temas. Tenemos lo que es la fase dispersante del sistema coloidal, que va a ser el agua, y las inclusiones del citosol van a ser mis coloides. Estas inclusiones son sustancias que se almacenan transitoriamente en el citosol. Acá se mencionan algunos, tenemos lo que son como nutrientes, tenemos el glucógeno y triacilgliceroles, que son ejemplos de almacén de nutrientes. El glucógeno es de glucosa y el triacilglicerol de lípidos. También tenemos desechos, pigmentos como melanina, caroteno y polvo de carbón. Para saber un poco de dónde viene cada uno, tenemos la melanina que se produce en lo que es la epidermis de la piel, el caroteno viene de origen vegetal y el polvo de carbón viene del humo. Por último tenemos los cristales. Tenemos cristales de Ehrенke que se encuentran en las células de Leydig en testículo. También tenemos los cuerpos de Russell que se encuentran en las células plasmáticas en tejido conectivo. Bien, ahora vemos lo que son las funciones del citosol, eh, que va a ser básicamente este medio donde se llevan a cabo procesos químicos. Acá mencionamos a algunos que son los que más vemos o más importancia se dan en este ingreso. Tenemos por un lado lo que es la respiración celular, eh, tanto aeróbico como anaeróbica. El citosol sirve como medio en todos esos procesos químicos donde no se necesita oxígeno. Tenemos glucólisis anaeróbica por un lado, que va de la glucosa a dos ácidos pirúvicos o piruvatos, y también lo que es respiración anaeróbica, eh, que pasa a producirme lo que es ácido láctico o lactato. También tenemos lo que es la glucogenólisis o glucogenogénesis. eh, Tenemos lo que serían degradación y síntesis de glucógeno. Esto se ve mucho en lo que es los hepatocitos, células del hígado. Por último, tenemos lo que es síntesis y degradación de proteínas. Eh, Síntesis por medio de lo que son ribosomas libres en el citosol. Esto incluiría a todas las proteínas, exceptuando el último paso de síntesis de las proteínas de membrana, que esas terminan en lo que es el retículo endoplasmático rugoso. Por último, tenemos lo que es también la degradación de proteínas, que esto, en este ingreso vemos lo que son los proteasomas, eh, que son estos complejos enzimáticos que se encargan de degradar proteínas que están marcadas con ubiquitina. Ahora pasamos a ver lo que es citoesqueleto. Bueno, primero vemos aspectos generales de lo que es el citoesqueleto. Vemos primero la definición, que es esta trama o red que atraviesa el citosol, que tiene una función estructural de transporte, participa en lo que es la división celular y el movimiento celular. A su vez está formado por estos tres elementos que son los microtúbulos, los filamentos intermedios y los microfilamentos. Acá tenemos las imágenes de, por un lado, la estructura de cada uno de estos elementos y su ubicación en lo que es el citoplasma. Bueno, primero vemos lo que es microtúbulos. Tenemos dos aspectos que son polares y que son inestables. Esto es porque los microtúbulos tienen la capacidad de polimerizar y despolimerizarse dependiendo de la necesidad.
En términos más simples, se pueden acortar o alargar. Por eso se llaman inestables o dinámicos también, porque no tienen una estructura fija. Y polares porque el microtúbulo va a presentar dos extremos. Este es mi microtúbulo y va a tener un extremo más o un polo más y un extremo menos. La diferencia entre estos dos es la actividad de polimerización que tenga el microtúbulo. En el extremo más es donde se alarga o se acorta. El extremo menos es el más estable de los dos. Ahí pasamos a lo que es la estructura. Tenemos que es de 25 nanómetros, es la más grande de los tres elementos que vemos dentro del citoesqueleto y está formado por diferentes proteínas. Tenemos por un lado la estructura base que está formada por lo que es tubulinas alfa y beta. Son proteínas globulares, como se pueden ver acá en la imagen, que al unirse entre sí me forma un dímero, eh, o también se puede decir heterodímero porque son entre dos proteínas diferentes, y cada par se va a unir entre sí para formarme lo que es un protofilamento, que sería una hilera de estas proteínas. Así se van formando distintos protofilamentos que se van a unir entre sí hasta completarme 13 hileras o protofilamentos y formarme lo que es el microtúbulo. A su vez van a ver lo que son MAPs, que son proteínas asociadas a microtúbulos. Tenemos las reguladoras que básicamente controlan lo que es esta polimerización del microtúbulo. Y también las motoras que son la quinesina y la dineína, que son las que me ayudan a mover organoides o vesículas a lo largo de lo que es el citoplasma por medio de este microtúbulo. La quinesina va a ir del lado negativo, del extremo negativo al extremo positivo, y la dineína del extremo más al extremo menos. Por último, tenemos lo que es la ubicación del microtúbulo en el citoplasma. Tenemos estos microtúbulos citoplasmáticos que van a tener un extremo negativo cercano al núcleo de la célula y el extremo positivo se va a ir alejando radialmente hacia eh, la membrana plasmática. Bueno, ahora pasamos a lo que son los organoides microtubulares, que son básicamente estructuras formadas por microtúbulos. Para entender una idea general, antes de mencionar estos organoides, quiero explicar lo que es esto de 9 más 0 y 9 más 2. En el 9 más 0 se habla de 9 tripletes de microtúbulos que rodean, que me forman la estructura, digamos, y este 0 significa que no hay ningún microtúbulo central. Acá tenemos tripletes de microtúbulos multiplicados por 9, formando como una especie de cilindro. A su vez también tenemos lo que es 9 más 2, que en este se presentan 9 dobletes periféricos, que tenemos dos microtúbulos que se van uniendo de forma periférica, más 2, es decir, que hay dos microtúbulos en el centro de la estructura. Bueno, ahora sí pasamos a nombrar las distintas estructuras o organoides. Tenemos por un lado lo que son los centríolos, que son la estructura básica que tiene esto de 9 más 0, es decir, 9 tripletes sin microtúbulos centrales. Se suelen encontrar de a pares y estos van a ser base de otras estructuras. Tenemos por un lado el centrosoma y el cuerpo basal. Ambas estructuras van a funcionar como cuerpos o bases de otros microtúbulos. En el caso del centrosoma va a ser la base de control, entre comillas, de lo que son los microtúbulos citoplasmáticos, que acá están representados con estas líneas. Y el centrosoma se va a encontrar acá, que va a estar formado por dos centriolos, es decir, estos dos de acá, más una matriz centrosómica que va a estar alrededor de estos centriolos. Esta matriz está formada por diferentes proteínas reguladoras que me controlan el proceso de alargamiento o acortamiento de estos microtúbulos citoplasmáticos.
El centrosoma coincide con lo que es la zona perinuclear, es decir, cerca del núcleo de la célula, en interfase, cuando la célula está en interfase. Ya después vemos que en mitosis va a mudarse a los polos de la célula y me va a formar lo que es el uso mitótico, que se ve más adelante. Otra cosa también es que, como dijimos, los microtúbulos citoplasmáticos tienen un extremo menos y un extremo más, que el extremo menos siempre está más cerca de lo que es el núcleo, en este caso siempre está más cerca de lo que es este centro de control, que sería el centrosoma. Y también tenemos lo que es el cuerpo basal, que va a ser la base del axónema, que después lo vemos. También está formado por centriolos y está representado acá eh, con esta imagen. Ahora sí pasamos a lo que es el axónema, que va a tener otra estructura que es la 9 más 2, recordando que son 9 dobletes periféricos más 2 microtúbulos centrales. Eh, este axónema me va a formar la base, estas líneas celestes, me va a formar la base de lo que es el cilio y el flagelo. Bueno, está formado por microtúbulos y también va a tener proteínas como la lineína que me va a dar movilidad a la estructura en el caso del flagelo, que es necesario la movilidad. Por último, vemos lo que son las funciones de los microtúbulos. Tenemos por un lado una función estructural que, como dijimos, al ser parte del citoesqueleto tiene una función de mantener la forma general de la célula. Y también vimos que tenemos microtúbulos que forman lo que es el axonema, que es la base estructural de lo que son los cilios y los flagelos. También tenemos lo que es la función como transporte intracelular. Como vimos esto de que por medio de los microtúbulos y a través de lo que son las proteínas asociadas, quinesina y dineína, se pueden desplazar vesículas y organoides a través del citoplasma de la célula. De esta forma, como dijimos, del lado del extremo menos al extremo más es quinesina y del extremo más al extremo menos es dineína. Otra función es de limpieza, entre comillas. Se refiere a esto del barrido que puede producir o que nos permite producir los cilios en las vías respiratorias para los casos en los que ingresa cuerpos extraños a las vías. Después tenemos también lo que es el movimiento celular. Como dijimos, forma parte del el axonema, que está compuesto de microtúbulos, forma parte de la estructura del flagelo, que a su vez tiene dineína que le permite movilidad al flagelo. Y en el caso de los seres humanos, tenemos lo que son los espermatozoides que se movilizan por medio de esta estructura. Otro caso también tenemos lo que es la diapésis, que es el proceso o el movimiento causado por medio de microtúbulos que le permite a los linfocitos de los vasos sanguíneos desplazarse hacia la zona donde deben actuar. Y por último tenemos la división celular, que básicamente los microtúbulos forman lo que es el uso mitótico, que vimos que vos tenés el centrosoma con los centriolos y la matriz centrosómica, desde la cual se van a ir, se irradian, digamos, microtúbulos citoplasmáticos. En lo que es la división celular, estos se van a ir hacia los polos de la célula, a ambos polos, y se van a polimerizar hasta formarme el uso mitótico. Bueno, seguimos ahora con lo que son los filamentos intermedios. Empezamos con los aspectos. Estos dos primeros se ven que son opuestos a lo que son los microtúbulos. Los filamentos intermedios son apolares y son estables, es decir, que no despolimerizan ni polimerizan. También se le agrega esta característica de resistencia. En términos de estructura, tenemos un tamaño de 10 nanómetros y están formados por proteínas fibrosas con una estructura secundaria alfa hélice, como se puede ver acá, que al juntar varias proteínas fibrosas me forma este filamento intermedio.
El tipo de proteína que está formando el filamento puede variar dependiendo del tipo de célula en el que esté contenido. Nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de las células epiteliales, en las uniones entre células que vemos en este ingreso, las proteínas que forman los filamentos intermedios son de queratina. Bueno, ahora vemos la ubicación y la función de los filamentos intermedios. Dentro de ubicación lo tenemos en el citoplasma y también entre células. Dentro del citoplasma tenemos la lámina nuclear, que es una capa interna dentro del núcleo que sirve para dar estructura al mismo. Y también lo tenemos a lo largo de lo que es el citoplasma, conectando o formando una red entre la membrana plasmática y el núcleo. También tenemos lo que son las uniones entre células, que tenemos los desmosomas y los hemidesmosomas, que bueno, se observa en profundidad en otras unidades, pero básicamente están formados de filamentos intermedios. Y por último, en función es más que nada mecánica, porque como vimos, los filamentos intermedios tienen la característica de ser resistentes, por lo que cumplen esta función de mantener la estructura de la célula en sí y también de tejidos al conectar células eh, entre sí. Por último vemos lo que son los microfilamentos o filamentos de actina, que sus aspectos son iguales que los microtúbulos, son polares y son inestables. En términos de estructura, tienen 8 nanómetros de tamaño, son los más pequeños dentro de lo que son los elementos del citoesqueleto y están formados de diversas proteínas. Tenemos principalmente lo que es la actina F o actina fibrilar, que es esta de acá, que se forma por la polimerización de actina G, que es globular. También tenemos proteínas accesorias, por un lado las reguladoras, tenemos vigina y tropomiosina, y la motora miosina. Bueno, por último vemos lo que es ubicación y función de los microfilamentos. Por un lado tenemos ubicación, que tenemos transcelular, que se encuentran dispersos en el citoplasma, y cortical, que son aquellos que forman una red debajo de la membrana plasmática de la célula. En las funciones tenemos como eje de microvellosidades. Microvellosidades son estas estructuras que se ven en sistemas, a partir del sistema digestivo, donde vos tenés una prolongación de la membrana plasmática formando la microvellosidad y en su interior, de forma estructural, tenemos lo que son los filamentos de actina. También tenemos lo que es citocinesis, formándome el anillo contráctil, que es lo que me permite la separación de las dos células hijas. Por otro lado está la contracción muscular, que es posible por medio de la polimerización y despolimerización de eh, estos filamentos. Y por último, endocitosis, fagocitosis, pinocitosis, donde se observa que hay un cambio en la membrana plasmática, ya sea por contracción o por prolongación, procesos por los cuales los filamentos de actina que están justo por debajo de la membrana plasmática sirven como ejes estructurales. Bueno, por último, acá dejo un cuadro con los distintos elementos del citoesqueleto y sus características a modo comparativo, que puede servir como repaso o como resumen.